para reglamentar la asignación de forma directa, expedita, sin dilataciones ni pretextos, ha sostenido la asambleísta Soledad Díaz. La siguiente intervención es de la parlamentaria Señor Guadalupe Llori, secretario, por favor, representante de la confirmar si provincia de está Orellana. conectada. Ya estoy, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Adelante, señor asambleísta. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, querida provincia de Orellana. Como es de conocimiento de todos, colegas asambleístas, la Constitución de la República del Ecuador vigente establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias y atribuciones a los gobiernos autónomos descentralizados y determina que por la ley se establezca el Sistema Nacional de Competencias, los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad de administrar estos procesos a nivel de todo el país. Estos principios rectores constitucionales se encuentran desarrollados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Solicito que por secretaría, señora presidenta, se dé lectura al artículo 1 del mismo cuerpo legal. Continúe, señor secretario. En el uso de la palabra, en este proceda, momento, por la favor. asambleísta por Orellana, Guadalupe Llori. Señora asambleísta, disculpe. Artículo 1 del COTAJ. Del COTAJ. Un ratito, ya le veo enseguida, presidente. En este momento, la asambleísta Guadalupe Llori ha solicitado la lectura del artículo 1 del COTAT. Su intervención es la número 3 en este debate. Contamos en la lista al asambleísta ponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. En su ponencia había explicado el asambleísta Henry Kronfle que de acuerdo a la norma, el ente rector de las finanzas públicas por incumplimiento probado de retraso en las transferencias de los recursos financieros que corresponden a los GATS será sancionado con la cesación de pleno derecho Procedemos, inmediata de señora su cargo. presidenta, con su autorización. Artículo 1. Ámbito. Este código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. Hasta ahí el texto del artículo solicitado. Muchas gracias, señor secretario. En este orden de ideas, el artículo 4 del citado cuerpo legal estipula, entre otros fines, de los gobiernos autónomos descentralizados, el desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización, la obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la generación de condiciones que aseguren los derechos y los principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes. Para el desarrollo efectivo de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, se establece legalmente la autonomía financiera de estos niveles de gobierno para recibir de manera directa, predecible, oportuna y automática y sin condiciones los recursos que le corresponden de su participación en el presupuesto general del Estado, así como
en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley. La Amazonía, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? La Amazonía ha sostenido la economía ecuatoriana producto de la explotación petrolera, pero sin embargo, la inequidad y la demora en la entrega de los recursos, no solo a la Amazonía, sino también a los distintos sectores del país, es constante y recurrente, motivo por el cual los distintos niveles de gobierno no pueden cumplir con el plan de desarrollo de sus localidades. Por eso, desde el primer momento que asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, durante este periodo legislativo y al conocer que se encontraba en trámite en la Corte Constitucional la objeción total, perdón, no parcial, sino total, por razones de inconstitucionalidad presentada por el entonces presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, respecto del proyecto de ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno. Trabajé inmediatamente en la defensa de los intereses de los gobiernos autónomos descentralizados, obteniendo un dictamen favorable el 23 de junio del 2021 para estos niveles de gobierno, dentro del caso número 221 OP, que llevaba adelante el máximo organismo de control constitucional del país, que tenía relación con el procedimiento para la devolución de los recursos provenientes del impuesto al valor agregado IVA, definidos las reformas a la ley de régimen tributario interno, y cumplimos con las promesas que le hicimos a los gobiernos autónomos descentralizados de eliminar esas terribles trabas para acceder de manera rápida y eficaz a los recursos que les corresponden y así satisfacer las necesidades institucionales y de la ciudadanía en general. Ahora, el dinero recaudado producto del IVA se queda en las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, escuelas politécnicas y universidades. Este dictamen de la Corte Constitucional constituye, entre otros, uno de los puntos de partida para que en este momento se esté tratando en el seno del Pleno de la Función Legislativa el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de los recursos de los ingresos permanentes y también no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados, que recoge importantes reformas como aquella que determina que el Banco Central del Ecuador, de manera automática, mensualmente, en función del cálculo proporcional correspondiente, asigne los recursos que le corresponden a cada nivel de gobierno dentro de los primeros 5 días de cada mes. De igual forma, establece que se debe garantizar la efectiva y eficiente transparencia mensual a las subcuentas especiales de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 167 del COTAC en su parte pertinente, que dice: en el Banco Central se crearán subcuentas especiales para el manejo de los depósitos de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley que regule las finanzas públicas. Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas, automáticas y se harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las subcuentas de los gobiernos autónomos descentralizados en el Banco Central del Ecuador. En virtud de lo expuesto, desde el lugar que me corresponda, sea mi curul en la Asamblea Nacional o donde el escenario político me coloque, siempre defenderé los recursos que le corresponde a mi querida provincia de Orellana. Más aún,
cuando de mi experiencia como prefecta y alcaldesa, conozco mejor que nadie las necesidades que enfrentan los gobiernos autónomos descentralizados, incluso la impotencia que en muchas ocasiones se siente de no poder atender las necesidades de nuestros pueblos. Me reservo realizar por escrito las observaciones que considere pertinente al proyecto de ley dentro del término legal establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dios proteja a mi provincia y al Ecuador. Gracias. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta Guadalupe Llori. Tiene la palabra